astrónomo, geógrafo, matemático y filósofo griego, nacido en Cirene en el 284 y fallecido en Alejandría en el 192 antes de nuestra era. Vivió durante mucho tiempo en Atenas, antes de ser llamado a Alejandría, aproximadamente en el 245, por Ptolomeo III, quien le confió la educación de sus hijos y luego la dirección de la biblioteca. Fue la primera persona en aventurar cálculos astronómicos muy arriesgados, como el tamaño de la Tierra o el del Sol, e incluso la distancia entre la Luna y la Tierra o el del Sol con nuestro planeta. Para poder entender este razonamiento del sabio Eratóstenes, es preciso partir de las premisas siguientes. Primera, la Tierra es una esfera perfecta. Ya los mesopotámicos, en el segundo milenio antes de nuestra era, plasmaron su idea del mundo en una tablilla de barro. Lo conciben inscrito en un círculo y rodeado del llamado río amargo, es decir, el mar. Lo mismo puede decirse de Cateo de Mileto, en los siglos VI y V, uno de los primeros cartógrafos. Pruebas evidentes de esa esfericidad es que estrellas como Sirio, la más brillante del cielo, es visible en el mismo día solo desde Egipto y no desde Grecia. Dando por cierto el viaje de circunnavegación de África llevado a cabo por los fenicios en torno al siglo VII antes de nuestra era, los cronistas de la época pudieron dejar constancia del cielo nocturno en el hemisferio sur. Nada de eso se sabe. Pudo desaparecer en los diferentes incendios de la biblioteca de Alejandría. Aquellos egipcios tenían un dominio absoluto del tiempo, a partir del estudio sistemático de las sombras de sus obeliscos. Si la Tierra fuese plana, la sombra de dos obeliscos con la misma altura y en el mismo día y a la misma hora sería del mismo tamaño. Comprobaron que no era así. Conforme se alejaban desde el Alto hacia el Bajo Egipto, la sombra aumentaba de longitud. Premisa segunda. Medir un ángulo es determinar la apertura de sus lados. Ello es independiente de la longitud de estos. Esa medida se hace en grados sexagesimales. De ese modo, el mayor ángulo sería el completo y equivale al círculo. Mide 360 grados. Premisa tercera. Los rayos del Sol guardan paralelismo y eso se debe a la gran distancia existente entre el Sol y la Tierra. El mismo Eratóstenes la calculó del orden de 804 millones de estadios, unos 140 millones de kilómetros actuales. Tan solo tuvo un error de 10 millones. A veces ocurre que las coincidencias están a favor del científico, que sabe aprovecharlas bien. Tal es el caso que nos ocupa. Coincidencia primera. Egipto se hallaba unificado en un solo territorio, que incluía buena parte del actual Sudán. De ese modo se permitía el libre tránsito de personas y mercancías. Coincidencia segunda. El río Nilo es navegable y en cierto modo se alinea a un meridiano. De ese modo puede recorrerse su cauce sin despegarse de ese meridiano. Coincidencia tercera. A lo largo del Nilo se construyeron los llamados nilómetros, es decir, unos pozos verticales cuya misión era conocer el caudal, así como ajustar un calendario anual cuya base eran las crecidas y estiajes. En uno de esos pozos, concretamente en el de la antigua Siena, o también la actual isla elefantina, en Asuán, se venía comprobando desde siglos que en el día 21 de junio, o solsticio de verano, a mediodía, o cénit solar, el fondo del nilómetro se hallaba completamente iluminado. Eso significaba que los rayos caían perfectamente perpendiculares a la Tierra.
Eso no ocurría en ningún otro pozo del curso bajo, y en Alejandría apenas se notaba la influencia del sol en ese fondo. Esa casualidad dio mucho que pensar a Eratóstenes y le sirvió para planificar su trabajo científico. En sucesivos años, en ese solsticio y a mediodía, sus operarios medirían ese ángulo. Además de ello, y según cuentan las crónicas, fue el mismo Eratóstenes quien midió a pasos la distancia recta entre Siena y Alejandría. En concreto, era aproximadamente de 5.000 estadios. Se aseguró incluso enviando una escuadra de bematistas a realizar esa medida. Un bematista es una persona entrenada en contar sus pasos y con ello medir distancias. Una vez recabada toda esa información, el razonamiento era de una sencillez increíble. Se basaba en que todo se reducía a dos ángulos alternos internos definidos dentro de dos paralelas cortadas por una secante. Por tanto, tenían la misma medida. Tales ángulos venían definidos uno por la latitud terrestre y el otro por la sombra en el extremo superior de un palo vertical. En concreto, medían 7 grados 12 minutos, o también 360,50 grados. Eratóstenes planteó una simple regla de 3. Si a 7 grados 12 minutos corresponden 5.000 estadios, a 360 grados del círculo corresponderán X. Traducido ya en kilómetros actuales, concluyó en que su cálculo podía rondar los 39.614,4 kilómetros. Por definición, el metro equivale a la 10.000.000ª parte del cuadrante de meridiano, es decir, un meridiano tiene 40 millones de metros. Por tanto, el error cometido era de tan solo el 1%, no llegó a 400 kilómetros. Aquel cálculo realizado en el siglo III antes de nuestra era no quedó como mera anécdota, ya que determinó toda la cartografía posterior. Alejandro Magno, en su campaña asiática, previamente a Eratóstenes, tuvo a bien formar sus bematistas particulares y con ello a sus geógrafos, para editar nuevas cartografías y nuevos mapas con exactitud y precisión. El propio Colón creía a pies juntillas en esa cartografía y sobre todo en el cálculo de Eratóstenes. Su idea de buscar las Indias por la ruta de Occidente sabía que era algo descabellado y aún así creía en los imposibles. Convenció a Isabel la Católica, eludiendo la verdadera medida de la tierra. Cuando arribó en lo que bautizó como El Salvador, sabía perfectamente que no era el oriente de la India. La primera circunnavegación hecha por Magallanes y Elcano tuvo muy en cuenta el viaje de Colón y sirvió para ratificar la medida de Eratóstenes.